No, no es el cable es la computadora. No podemos perder más tiempo, chicos. Voy a poner ahí. Subí a tu canal, por cierto. Muchas gracias, bro. Ponemos en los comentarios. Entonces, vamos a dividir a bulbo en un bulbo cerrado Chutica. y un bulbo abierto. ¿Abierto a dónde? Al cuarto ventrículo. Entonces, vamos a tener dos cortes para cada, digamos, localización. Dos cortes de excitación motora y de excitación sensitiva para bulbo cerrado y el bulbo, el corte, el tercio medio de oliva para bulbo abierto y también a nivel de bulbo coclear, bulbo abierto. Entonces, bueno, vamos a ir cada uno de estos, la diffusación motora. El primer corte, diffusación motora o diffusación del tracto córtico espinal. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Este fenómeno muy importante que es la diffusación piramidal, porque esto va a estar en cara anterior donde hay el bordamiento del surco medio anterior. Allí está sucediendo este fenómeno, en donde el tracto córtico-espinal que está descendiendo por las pirámides se decusa y se hace posterior. ¿Hacia dónde? El mayor porcentaje de fibra va a ir a localizarse más abajo al cordón blanco lateral. O sea, hay la decusación. Y unas pequeñas cantidades de fibra se dirigen en manera directa. ¿Qué otras estructuras vamos a ver? Aquí vamos a conocer algunas estructuras nuevas. Entre las estructuras nuevas vamos a encontrar estas estructuras voy a la selección. ¿Qué estamos? ¿Amarillo o rojo? ¿Qué? Amarillo. Ya. Bueno, vamos a encontrar estas estructuras nuevas, ¿verdad? Que es el núcleo espinal del trigémino. La mayoría de los núcleos tienen su fascículo, no todos, pero sobre todo las fibras. El núcleo espinal del trigémino con su fascículo espinal del trigémino. Ya. También vamos a ver este otro fascículo que ya se empieza a apreciar, donde en médula oblongada, que es el fascículo longitudinal medial, que es un haz de fibras en donde va a tener la función de conectar el octavo par, el vestíbulo coclear, con el tercero, el cuarto y el sexto, es decir, con el oculomotor, el troclear y el abducens. ¿Para qué? Para poder nosotros realizar movimientos sin que nos dé vértigo y nos dé ninguna coordinación. Entonces, para eso sirve ese fascículo longitudinal medial. Y este fascículo, a nivel de la disociación motora, se va a ubicar allí los lados. ¿Qué otro fenómeno sucede aquí? Cuando se está decusando este tracto córtico-espinal, sucede de que ya existe una amputación, digamos, o decapitación de las astas anteriores de la médula espinal. Estamos viendo en ese fenómeno que existe, la decusación. También vamos a ver algo de un núcleo olivar accesorio, que lo vamos a ver en los cortes más superiores. Está la fisura medial, la fisura medial anterior, ¿verdad? Este corte, igual todos los cortes del bulbo cerrado, tienen este elemento, que es el conducto ependimario. Cuando es bulbo abierto ya no vamos a ver más conducto ependimario, vamos a ver cuarto ventrículo. Bulbo abierto es cuarto ventrículo. Muy bien, de allí la localización, pues, también en la parte posterior de los fascículos del cordón posterior, como son grácil, ¿verdad? Y coliforme, con sus respectivos núcleos, núcleo grácil y núcleo uniforme. De allí, pues, la colocación de las fibras, espinocerebelosos bilaterales, talámicos, hay núcleo accesorio también espinal, y un poquito que se observa. Pero bueno, cuando veamos una imagen en donde vemos todo borroso, no hay nitidez, excepto la parte posterior, la parte anterior está totalmente, digamos, borrada, y existe que la fisura media anterior está desviada hacia la izquierda, hacia la derecha, es que estamos en el corte de disociación motora y vamos a encontrar esos elementos que les acabé de mencionar. Entonces, esos son los elementos para el diagnóstico que tenemos que tener presente, ¿verdad? Las astas anteriores decapitadas, la decusación de las fibras corticoespinales, ¿verdad? El núcleo espinal del quinto par con su fascículo, los fascículos y núcleos, el grácil, el coliforme o ball Buller, son los equivalentes.
mencionamos. En cambio, las estructuras posteriores están bien definidas. Muy bien, no, esa es, miren ustedes, la fisura está media anterior, está desviada, y eso es lo que también, además de que no notamos una buena definición en la parte anterior, la parte posterior sí existe esa desviación. Muy bien, aquí un poco para la información, cada estructura de estas que las vamos a mencionar un poco, ¿verdad? El núcleo trigeminal del quinto par, ¿verdad? O espinal del trigémino, ¿verdad? El núcleo espinal del trigémino es una porción del trigémino que es sensitivo, y es un núcleo sensitivo bastante largo. A nivel de la médula oblongada, este núcleo sensitivo se va a denominar así, núcleo espinal del trigémino, que va a llevar el dolor y la temperatura, sobre todo, de la cara. No me queda otra función, pero realmente de forma global. También vamos a encontrar que si hay una lesión a nivel de la decusación motora, a nivel de la decusación de las pirámides, ¿verdad? La lesión va a ser bilateral, es decir, va a estar el paciente cuadrilégico. Ya, eso sí tenemos que considerar. Bueno, muy bien, nos vamos a la otra decusación, el otro corte, bulbo cerrado, decusación sensitiva. Aquí la decusación sensitiva se va a dar 1 centímetro más hacia arriba de la decusación motora, y aquí lo que vamos a ver es que esos haces de cordón posteriores con sus respectivos núcleos se van a decusar. De los núcleos, tanto grácil como cuneiforme, van a salir unas fibras nuevas que se llaman las fibras arcuatas internas. Y estas fibras arcuatas internas son las que se van a decusar, de un lado y del otro lado. ¿Y dónde se van a ubicar esas fibras? Estas ya son fibras arcuatas internas. Estas fibras se van a decusar aquí, por detrás de las pirámides, en la parte medial, entre la media, ¿verdad? A cada lado de la línea media, por detrás de las pirámides van a estar esos meniscos mediales. Ya no se va a llamar más fascículos grácil ni cuneiforme ni cordón posterior. Va a tener la misma función, pero va a tomar la denominación de menisco medial. ¿Y cuál es la función que lleva cordón posterior? Tracto discriminativo. Va a ser vibración, nosotros vamos a percibir la vibración, o sea, por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué más? El tacto epicrítico, un tacto fino, y la propiocepción. ¿Qué consiste en la propiocepción? El movimiento articular. Nosotros controlamos, vemos, estamos conscientes de ese movimiento articular, y también del movimiento que nosotros hacemos de nuestro cuerpo en el espacio. Eso se llama propiocepción consciente. Pero además, si usted me dice propiocepción consciente, yo solamente es una de las funciones. Pero además de eso, hay que añadirle tacto epicrítico o fino, más vibración. No crean que solamente la propiocepción consiste en todo eso. Error. ¿Ya? Muy bien. De allí vemos también unos esbozos, también en este corte, es muy interesante porque la parte posterior también van a estar un poquito, ya vamos a ver el otro, acá, miren, va a estar ahora un borramiento. Las pirámides van a estar bien definidas, ¿verdad? Pero la parte posterior va a estar borrosa. Pero también van a aparecer estos núcleos, que es el núcleo olivar. El núcleo olivar inferior. Ya se va digamos, a observar. De allí los núcleos espinales con su fascículo espinal van a estar allá. Acordémonos que el fascículo con sus núcleos respectivos de cordón posterior estas son las fibras arcuatas internas. Estas son las fibras que se decusan y se van a colocar aquí en la parte medial, ya como el menisco medio. Muy bien. Entonces, la presencia en este corte de decusación sensitiva es la presencia de este núcleo, el núcleo olivar inferior, que es el núcleo olivar más grande, el complejo olivar más grande. ¿Y cuál es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta? Es que esto es como una bolsa plegada, arrugada, ¿verdad? Pero los dos digamos, límites de su apertura no coinciden, están desiguales. Entonces, ese es otro punto que hay que considerar en este corte, ¿ya? La desigualdad de su apertura. No coincide para nada. Entonces, eso es una de las características
Va a aparecer un núcleo en el próximo corte, que lo vamos a ver muy bien, que es el núcleo del hipogloso. El núcleo del hipogloso. ¿Qué va a hacer el núcleo del hipogloso? Pues va a dar origen al nervio hipogloso. Y el nervio hipogloso va a inervar a músculos tanto extrínsecos como intrínsecos de la lengua, excepto uno, que es el palatogloso, que va a ser inervado por el vago. Muy bien. También va a aparecer otro núcleo, el núcleo dorsal, hablando de Roma, el núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago va a contener neuronas efectoras o eferentes parasimpáticas, ¿verdad? De estos centros, por eso se llama el centro cardioneumoentérico, gastrointestinal, ¿ya? Porque allí vienen las eferencias, por eso se llama núcleo dorsal o núcleo motor del vago. Ese está por debajo de quién? Del trígono del vago, y este es del trígono del hipogloso, ahí subyace, ¿sí se acuerdan? Cara posterior. Estamos dentro del surco limitante y por lo tanto la función de los dos es motora, pero esta función es motora parasimpática. Bueno, muy bien. Y también nos vamos a encontrar con un tercer núcleo, que es el núcleo solitario. Esto va de medial a lateral, ya lo vamos a ver las estructuras. Y este núcleo solitario se va a conformar de dos porciones. Una porción rostral y una porción caudal. Rostral y caudal. La porción rostral es llamada la porción gustativa y está dada por tres nervios. El séptimo, ¿verdad? El facial, con los 2/3, recibe. Este tracto solitario es un núcleo sensitivo y va a recibir las aferencias de los 2/3 anteriores de la lengua por el facial, ¿verdad? También el tercio posterior de la lengua por el glosofaringeo, noveno par. Y también va a inervar o va a recibir realmente las sensaciones del paladar blando y del epiglotis por el noveno par. Y va a tener una porción caudal en donde va a recibir la información sensitiva, por eso digo, es un núcleo sensitivo. Y la porción caudal va a recibir la información sensitiva visceral, tóraco, abdominal. Le da la información al vago, recibe. El núcleo motor es diferente, hay la salida. Hay entrada por el tracto y salida por el dorsal del vago. Doctora, disculpe, ¿la rostral qué información recibía? Gustativa, es gustativa. Por los tres nervios, ¿no? 7, 9 y 10. Muy bien, nos vamos a bulbo abierto. Y aquí vamos a encontrar algunas características. Primero que ya vamos a encontrar esto, muy importante, un espacio. Y ya cuando vemos un espacio en el centro, sabemos que estamos en cuarto ventrículo. Acuérdense que los otros veíamos un conducto ependimario, pero acá vemos el cuarto ventrículo. Aquí la proporción de sustancia gris realmente es un poquito más extensa en la parte posterior. Esto es anterior pirámides y esto es posterior. Esto ya es todo esto corresponde a la pared posterior o piso del cuarto ventrículo, de las estructuras que hemos mencionado. Y para más o menos ponerle una relación, si es que nos podemos acordar en algún momento, es parecida a la maléfica. Muy bien, vamos a ver las estructuras entonces de este órgano. Y aquí lo característico que caracteriza a este corte, además de los núcleos que ya mencionamos y lo vamos a ubicar, es el complejo olivar. Este complejo olivar que está formado no solamente por el núcleo olivar inferior, que es el más grande, ¿verdad? También otro núcleo, el olivar, núcleos olivares son accesorios, ¿verdad? El núcleo olivar accesorio dorsal y el medial. Son dos núcleos más accesorios. Pero aquí la característica de esto que se denomina aquí ya complejo olivar, porque se unen todos estos núcleos, ¿verdad? Es que, miren ustedes, la apertura coincide. Tanto la superior como la inferior va a coincidir esa apertura. A diferencia del corte de acusación sensitiva, que era no coincidía. Así de simple. Ya, entonces, una de las características es la estructura superior es un poco más, digamos, tiene un poco más volumen. ¿Por qué? Porque aparece mucho más sustancia.
núcleo que hablamos, el hipogloso. Y miren ustedes que no es lo mismo, yo creo que hablé con ustedes lo que es el origen real y el origen aparente, ¿verdad? El origen real. Miren ustedes el origen real del hipogloso. Es en el piso del cuarto ventrículo, de médula oblongada. Y desde allí él envía axones, miren acá, para salir ¿dónde? Por el surco pre-olivar, entre pirámide y oliva. Este es el surco pre-olivar. Por allí sale el hipogloso, pero no emerge. Por eso se dice la emergencia del hipogloso. No se dice allí se origina, no. Es porque el origen es otro lado. Así vamos a ver todo. Bueno, muy bien. El núcleo que está más lateral al núcleo hipogloso es el núcleo motor o dorsal del vago. Esos dos nombres llevan, que ya hablamos, ¿no? Que lleva la eferencia parasimpática, que es el centro cardio-neumo-torácico. Ahí están parte de los centros respiratorios, los respiradores y los respiradores expiratorios. Y hay otros centros también respiratorios continuos, donde llevan el ritmo, que es el neumotáxico, y el amniótico. Pero son, digamos, núcleos un poquito no tan documentados porque están en la formación reticular también, no tan definidos. Pero bueno, también vamos a encontrar este otro, el núcleo, el tracto solitario, o algunos otros consideran el núcleo del tracto solitario, que ya hablamos que es un núcleo totalmente sensitivo, en donde llegan las aferencias del vago, de las funciones del vago, cardio, tóraco, abdominal. ¿Ya? Las aferencias sensitivas. También vamos a encontrar aquí en las profundidades otro núcleo, el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo tiene una función motora. Y una función motora que está dependiendo de tres pares craneales. El glosofaringio, el vago y el ascesor. Como es motor, es un núcleo motor, va a dar la inervación de los músculos faringio y laringio. ¿Ya? Por eso, una lección del núcleo ambiguo nos da las tres Ds. ¿Ya? Disfagia, disfonía y disnea. Las tres D. El núcleo ambiguo es un núcleo motor por lesión pues, de los nervios que inervan, ¿qué cosa? Los arcofaringios. Bueno, y esos arcofaringios, cuarto y sexto, pero en el quinto arcofaringio en los humanos, están destinadas a los músculos faringios y laringios. Muy bien. El núcleo olivar. ¿Para qué nos sirve el núcleo olivar? El núcleo olivar va a ser digamos, un elemento en donde llega información desde corteza, el núcleo rojo, de médula espinal, y va a dirigirla hacia dónde? Hacia el cerebelo. Es decir, que nos va a ayudar en el control, coordinación del movimiento. El núcleo olivar va a estar presente en esto. De allí las disposiciones mediales van a seguir el lemnisco medial, que ya sabemos que llevan las funciones que ya lo vimos, el haz tectoespinal. ¿Y para qué se pierde? ¿Cuál es la función del tecto espinal? Reflejo. ¿Qué reflejo? Visual. Ajá, cefálico. Muy bien. Y el fascículo longitudinal medial, que todos van a estar ubicados. Ya vamos a ver que más adelante en los otros cortes, ¿verdad? En médula oblongada, estos tres fascículos se localizan allí, paramediales, lineales, o sea, medial, en la línea media, allí cerca de la línea media. Pero en puente y en mesencéfalo, este lemnisco medial ya se empieza a lateralizar. Ya vamos a ver eso. Los otros siempre son constantes allí, justo en la línea media. Como ustedes están viendo, hay algunas estructuras, distintas estructuras. Hay algunas que continúan, hay otras que no continúan, ¿verdad? Y otra de los elementos de sustancia gris que vamos a ver son estos núcleos. Los núcleos vestibulares, ¿verdad? Y los núcleos cocleares. El posterior y el núcleo coclear anterior. Ya se empiezan a observar. Y otro elemento que le da volumen en esta
esta parte, con este corte, a la médula oblongada, que la hace así más extensa, es el pedúnculo cerebeloso inferior. Y este pedúnculo cerebeloso inferior va a unir, ¿qué cosa? Este elemento, esta parte del tronco. La médula oblongada con el cerebelo. Ahí tenemos. Es lo mismo, pero más colorido. Y este es el número. Miren ustedes que lo podemos nosotros totalmente identificar, es Complejo olivar. el complejo olivar. Ya una vez nos ubicamos, nos tenemos que aprender los movimientos del complejo olivar y ya estamos 10. 10. Bueno, no me puedo reír porque la verdad es que la cosa es seria. Hay unos que hay. Ya no quiero ni me quiero acordar. No, en serio, me da risa. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito de estos núcleos vestibulares, ¿verdad? Que nos lleva un poco la información de. ¿Ustedes quieren amarillo? Doctora, una pregunta. ¿En los núcleos olivares sí vamos a ver ese espacio? Sí, sí. Núcleos vestibulares. Amarillo de corazón. Núcleos vestibulares. Bueno, estos núcleos vestibulares reciben información, obviamente, de músculos de los canales semicirculares y nos dan esto. Nos ayudan en el X, para el X. Aquí está ese fascículo, la función del fascículo longitudinal medial. ¿Verdad? Yo les dije que es un haz de fibras que se interconectaban el octavo par con el abducens, con el troclear, con el oculomotor para podernos ayudar en el movimiento de los ojos con la cabeza, para que cuando nosotros hagamos este movimiento hacia abajo no estemos yéndonos de cabeza o miremos hacia un costado, pues tampoco estemos tratando de desequilibrar. La lesión de este fascículo nos va a dar una patología que es la oftalmoplejía internuclear. El núcleo olivar inferior, como ya vimos, es el núcleo olivar inferior y el complejo olivar, donde realmente la función es la coordinación y de los patrones de movimiento. El núcleo ambiguo, como ya lo vimos, miren ustedes, la función de deducción de información, inerva los músculos tanto de la faringe, y la parte superior del esófago, y su lesión origina disfagia, disfonía y disciplina. Nos vamos al cuarto corte, que es de estructura más numerosa, como lo dije, los núcleos. Aquí la parte posterior de médula oblongada es mucho más grande. Seguimos con el cuarto ventrículo, seguimos con esa porción ahí abierta, para el medial, el piso del cuarto ventrículo. Y aquí vemos que la flecha inferior amarilla, es decir, la porción anterior, es mucho más pequeña que la porción superior. Porque aquí pues está mucho más grande, más extendido, hay más núcleos vestibulares y también el pedúnculo cerebeloso inferior crece más en volumen. Llegan mucho más fibras y por lo tanto pues también es mucho más grande, más grueso. Entonces por eso por el tamaño de esto. Aquí vamos a continuar con esto, lo único que cambia acá son la presencia, todos los elementos del complejo olivar, las pirámides, la disposición tanto del menisco medial, el tecto espinal, el fascículo orbital medial, tenemos el hipogloso, el dorsal del vago, el núcleo ambiguo, todos estos tenemos. Lo que vamos a aparecer aquí es esto, el núcleo vestibular más grande, que es el núcleo vestibular lateral. Hay 4 núcleos vestibulares, unos que corresponden a puentino o a puente, otros como que se dividen, ¿verdad? Están ahí entre la mitad y mitad, entonces la mayoría. No hay una cosa muy definida, excepto este también, que hay una parte que está también a nivel continuo. La mayor parte corresponde a médula oblongada, que es el núcleo vestibular lateral, en donde se tiene bastante información. Hay uno lateral, hay uno medial, hay uno superior y otro inferior. Son 4 núcleos vestibulares de los cuales nosotros recibimos información para regular nuestro equilibrio. Hay 2 núcleos cocleares. El
coclear dorsal y el coclear anterior o el posterior y anterior. Entonces, los característicos aquí, que ya vemos el núcleo vestibular lateral ya bien, digamos, ubicado, ¿verdad? Y el pedúnculo cerebeloso inferior, esto de aquí, el pedúnculo cerebeloso inferior, que también tiene mayor volumen, mayor definición, y es por eso que le da esa amplitud al corte, ¿no? Más ancho en la parte superior que en la parte inferior. Pues bien, entonces tenemos acá, miren ustedes, seguimos con un complejo vulvar, ¿verdad? Aquí la diferencia entre un corte y el otro corte es que también tiene una apertura mucho más amplia acá, cuarto ventrículo, que el corte anterior. El corte anterior está un poquito más afinado. Y también la parte posterior, esto es posterior y esto es anterior. Entonces la parte posterior también es mucho más pequeña que la parte que este corte. Este corte es mucho más avanzado. Y aquí tenemos pues la emergencia de ¿quién? Nervio, el octavo, ¿qué te genera? El octavo par. Vestíbulo coclear. No la emergencia, o sea, se encuentra el axón, pero ingresa información. Un nervio sensitivo. Bueno, ahí tenemos los núcleos vesticulares, dijimos equilibrio, los núcleos cocleares relacionados con la audición. Ahí está el núcleo ambiguo, que ya lo viene ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dos? Vamos a ver dos cortes aquí en cuenta. Un primer corte inferior caudal, ¿verdad? Que es a nivel del colículo facial. De esa formación de la eminencia media, en la parte más caudal, ¿verdad? De la eminencia media, en donde está redondeada, donde abraza el séptimo al sexto, ¿verdad? Y un segundo corte un poco más arriba, que es a nivel de la emergencia del quinto par. Ahí tenemos el primer corte, ¿verdad? A nivel del colículo facial, fíjense en este corte de aquí. A nivel del colículo facial. Muy bien, entonces, ¿cuál es el hallazgo o el elemento característico del corte? Es eso, que el séptimo par envía axones, el séptimo, el facial, séptimo. Va a enviar axones, ¿verdad? ¿A quién? Al sexto. Al sexto par. Envía axones al sexto par, ¿verdad? Y le forma una rodilla, forma así como una rodilla. Y esos axones van a formar un abultamiento, que es donde vemos nosotros el folículo facial. Y desde allí estos van a emerger, miren ustedes, este folículo va a emerger ¿hacia dónde? Hasta el surco bulbo continuo donde emerge, ¿verdad? El sexto y el sexto también. Entonces, esto es el origen real del séptimo. Este es el sexto, este es la próxima, ¿ya? Y este también sale primero, el sexto, después sale el séptimo por el surco 1. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver aquí. Aquí este corte, antes que veamos con los colores, ¿verdad? Tenemos de que estas dos estructuras que conforman el puente, que dijimos que son la base y el tegmento, ¿verdad? Aquí vemos que la base no está tan ensanchada, no está tan agrandada, ¿verdad? Aquí tenemos el cuarto ventrículo porque el puente es toda una estructura ya amplia, totalmente abierta al cuarto ventrículo. Entonces, vamos a ver también las siguientes características. Antes de cambiar, vamos a observar, miren aquí, unas líneas transversales, ¿verdad? Que van a nacer de unos núcleos, millones y millones de fibras, que son los núcleos continuos. Y estas fibras, estos axones, se van a denominar fibras transversas continuas, que van a formar parte de ¿qué cosa? A formar ese pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ya? También vamos a ver otras estructuras
descienden, las córtico-espinales y las córtico-nucleares, que se llaman. ¿Ya? Se quedarán siempre a nivel mesencefálico, donde están los núcleos motores, solo núcleos motores. A nivel continuo, núcleos motores. Y a nivel médula oblongada, el núcleo motores no va para núcleos sensitivos. Núcleos motores ya sean mixtos o motores puros, pero que tengan función motor, menos los sensitivos. Bueno, muy bien. Entonces, por aquí esta formación van, entonces tenemos las fibras transversales, ¿verdad? Y las fibras que descienden, que son las córtico-espinales y córtico-nucleares. Entonces, estas se colocan siempre en la parte más anterior, miren como ustedes ven, en la parte más anterior de la base continua. Acuérdense que esto es base y esto es tegmento. Casi por lo general en el tegmento están todos los núcleos. Y que médula oblongada y puente solamente tienen dos capas, ¿no? Base y tegmento. Muy bien, y aquí vemos esta disposición. Entonces vemos que el séptimo ya haces al sexto, ¿verdad? El séptimo par, al sexto par, forma la rodilla del facial o folículo facial. Y también la otra cosa es que la disposición de estas tres estructuras mediales que nosotros veíamos en la médula oblongada, ya vemos cambios. Que el menisco medial ya se vuelve un poco más, ya se está lateralizando, ya se está separando de la línea medial. Pero sin embargo, los que persisten, los que les dije que todos los cortes van a estar allí, como soldaditos parados en la línea media, va a ser el tecto espinal y el fascículo longitudinal medial. También vamos a ver que aparecen otros lemniscos. El lemnisco espinal ya no se van a llamar más los tractos o haces espinotalámico. Los dos. ¿Espinotalámico qué era? Dorsal y ventral. Lateral y anterior o lateral. Y más el espino. Y espinotectal. Estos tres grupos o bases de fibras, ¿verdad?, son los que van a denominarse en puente, a partir del puente hacia arriba, como lemnisco espinal. ¿Dónde terminan estas vías? Lemnisco espinal. Estamos próximos a dar ya una lección, o sea, pocos minutos, escasos minutos. ¿Dónde terminan estas vías? En el núcleo ventral Posterolateral talámico y el espinotectal. En el colículo superior. Colículo superior. ¿Cuál es tu nombre? Mílica Vinuesa. ¿Cuál? Vinuesa. Bueno, muy bien. Entonces miren ustedes, la proporción de la base no es tan amplia y obviamente porque la parte lateral es el pedúnculo cerebeloso medio. Muy bien. Sexto par, séptimo par, nos vamos para el siguiente corte que es la emergencia del nervio trigémino. Y aquí, miren aquí la proporción del pie sobre la base es mucho más grande que el corte anterior, el corte más bajo. El corte más bajo sí es prominente, pero no es, esta es toda la prominencia, toda la barriguita de la protuberancia. Entonces esto es mucho más extenso. La misma disposición de las fibras, núcleo continuo, fibras transversas continuas, los haces corticoespinales que como tipo red o sedazo cruzan a las fibras transversales, las fibras que descienden, longitudinales. Y acá la disposición, la característica de este corte obviamente va a ser estos dos núcleos. El núcleo motor más fino del trigémino y el núcleo sensitivo del trigémino. De allí las otras disposiciones también, perdón, yo les dije un lemnisco, perdón un ratito, que estábamos en esto. A ver chicos. Y va a aparecer, espérense un ratito, que en la otra también ven, el lemnisco, otro tercer lemnisco, el 4, el lemnisco lateral. El lemnisco lateral. ¿Y cómo se formó ese lemnisco lateral? Se
forma pues de las fibras que reciben, o los axones que reciben de los núcleos cocleares. Cuando ellos, digamos a nivel de la médula oblongada, sobre todo médula oblongada, cuando ascienden, se decusan y van a formar el cuerpo trapezoide. Después, cada fibra, cuando se decusan en el cuerpo trapezoide, después cada fibra ya no se va más a llamar fibra de los núcleos cocleares. Ya en puente se denominan, de cada lado va a haber lenisco lateral derecho e izquierdo. Ya la fibra o la información va a ser la misma, la función va a ser la misma, llevar la aducción, pero ya no como núcleos cocleares, que los vimos nosotros en médula oblongada, sino que sus axones, después de decusado, va a denominarse lenisco lateral. ¿Ya? Entonces tenemos lenisco medial, perdón, posterior, lenisco espinal, que se forman con los dos espinotalámicos y el espinotectal, y el lenisco lateral, información de los núcleos cocleares. Entonces, la disposición, miren ustedes, el lenisco medial ya se empieza a abrir de la línea media, se empieza a lateralizar junto con los otros tres leniscos. Pues bien, entonces decía que la característica de este, ahí están los tres, ¿verdad? Se les ha puesto nombre, lenisco medial, espinal y lateral. Siguen ascendiendo todos ellos, medial, espinal, más o menos las siglas tiene así como medial, espinal y lateral. Medial, sobre todo son leniscos, mediales, espinales y laterales, está en esa disposición más o menos. ¿Lateral o qué? No, el lenisco, estamos hablando de la función auditiva. Bueno, ahí está. Los núcleos motores y los núcleos sensitivos estaban aquí. Motor, núcleo sensitivo, que es la característica del cual lleva el nombre del corte a nivel del punto par, y estos leniscos que los vemos medial, espinal y lateral. En esa secuencia de medial a lateral, medial, espinal y lateral. ¿Ya? Ya se están abriendo, están haciendo más lateralizados. Nos vamos a mesencéfalo. En mesencéfalo vamos a tener también, por suerte, dos cortes. Uno a nivel de colículo inferior y otro a nivel de colículo superior. Antes de entrar aquí a esto, vamos a hacer un poquito la sistematización de mesencéfalo, porque mesencéfalo tiene tres capas, por llamarlos así, ¿verdad? La base, bueno, base, tegmento y tecto. Y tecto, ¿ya? Base, tegmento y techo. Entonces vamos a ver cada una de esas características. Entonces vamos a ubicarnos a nivel de colículo inferior. Ahí está. Colículo superior y colículo inferior. Muy bien. Vamos a ver esta distribución. Ya. Voy a nombrarles las estructuras que están en todo lo largo o que recorren todo el mesencéfalo, que es una cosa chiquita, ¿verdad? Vamos a nombrar primero las estructuras que se encuentran en los dos cortes y después las estructuras características del corte. Estamos. Las estructuras que están a lo largo de todo el mesencéfalo, ¿cuáles son? Pedúnculos cerebrales. Hagas un corte superior, inferior, medio, donde como quieras tú cortar, siempre va a existir pedúnculo cerebral. En todos los tres, en los dos segmentos, dos cortes. El segundo elemento que va a estar en todos los cortes es esta sustancia, la sustancia negra. La sustancia negra tiene dos, por decirlo, dos capas. Una capa posterior que está, digamos, más cercana al tegmento,
pars compacta. Pars, así. Parks compactos. Pars. Sustancia negra. Pars compacta. Y una pars que se denomina pars reticulada. Las dos son distintas. Sí. La compacta es una pars que está, realmente las dos tienen melanina en su composición, pero esta tiene un neurotransmisor que es la dopamina, la compacta. Y la otra, la reticulada, tiene otro neurotransmisor diferente que es el GABA. Adrenalina y GABA, GABA. el neurotransmisor GABA. Bueno, vamos ahora a conocer que esta sustancia negra va a dividir lo que es la base de lo que es el segmento. Entonces, ¿qué otra estructura vamos a encontrar acá? Bueno, aquí vamos a observar que vamos a tener el hemisco medial, el hemisco espinal y también un tercer hemisco que es el hemisco lateral en este corte. ¿Ya? También hay otra estructura aquí que se denomina la sustancia gris periacueductal. Esta sustancia está a lo largo del hemisco lateral solamente en este corte, esta es la excepción. La vamos a ver en la excepción. La sustancia gris periacueductal. Esta sustancia tiene su nombre, lleva su nombre porque, primero porque en los cortes es gris y segundo porque está periacueductal. Este es el acueducto conducto cerebral o de Silva. Entonces, esta sustancia es una sustancia que es considerada como uno de los centros opiáceos nuestros. Cuando nosotros tenemos dolor, cuando tenemos alguna inflamación, sobre todo dolor que nos origina dolor, este centro lo podemos activar, ¿verdad? ¿A través de qué? Del ejercicio físico. Entonces, cuando hacemos ejercicio nos vamos a tener más tolerancia para dolor. Porque vamos a, esa sustancia gris periacueductal va a secretar endorfinas que mitigan o alivian un poco más el dolor. Entonces, ahora nos vamos con las características del corte. Las características del corte van a ser las siguientes. En su parte central vamos a ver una estructura que no tiene, así como las decusaciones, ¿verdad? Pobremente definida, no hay definición aquí, todos vemos una mezcla, que es esta, la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. El pedúnculo cerebeloso superior va a unir el mesencéfalo, porque estamos en corte mesencéfalo, con el cerebelo. Segunda estructura, esta estructura, el núcleo. El cuarto, tercera estructura. Tercera estructura, la presencia de un folículo, pero folículo inferior. ¿Ya? Del folículo inferior. Muy bien. Superior. Estamos, ¿no? Yes, sir. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? La ubicación, la decusación de los pedúnculos superiores y este núcleo del cuarto par está inmediatamente anterior de la sustancia gris. Folículos inferiores, núcleo del cuarto par y la decusación, ¿verdad? Del pedúnculo cerebeloso superior. De allí los otros lemniscos que veníamos pues están igualitos, pero ¿qué sucede con el lemnisco lateral? Ojo. Los axones de este lemnisco van a hacer sinapsis, ¿dónde? En el colículo inferior. Porque el colículo inferior es el que tiene la función auditiva y se va a ir hacia dónde, a ese cuerpo geniculado medial del tálamo, para que después se vaya a la corteza auditiva, el lóbulo temporal. ¿Ok? Entonces, acuérdense bien, tres cortes, ¿no? Tres elementos que marcan aquí este corte. Folículo inferior,
Estamos. No, sustancia negra, pedúnculo cerebral, sustancia gris periconductal y acueducto son igualitos en todos los cortes. Lenisco medio y lenisco espinal son característicos hasta aquí. Pero que el lateral, miren ustedes, que en el siguiente corte, ustedes ven, aparece o no aparece. El lateral terminó su destino, porque hizo sinapsis con el folículo inferior. Porque más arriba, el siguiente corte, ya es folículo superior. Entonces, en el folículo superior ya no hay auditivo. El folículo superior tiene otra función. ¿Cuál es la función del folículo superior? Visual, muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la característica aquí? Pues de estructuras. Todas son iguales y aparecen 4 cambios. 4. Unas estructuras redondeadas, ya no hay más decusación del pedúnculo cerebeloso superior, sino la aparición de los núcleos rojos. Es así, ¿se recuerda la vía que lleva movimiento, que nos ayuda a los movimientos? Los núcleos rojos. Llevan ese nombre porque en fresco son muy vascularizados y aparecen como rojitos. Por eso la denominación de núcleos rojos, pero sirve para eso, para la coordinación del movimiento, para producir movimiento. Otro hallazgo es esto, el complejo oculomotor. El tercer par con su núcleo accesorio, el parasimpático, el de Edith Jerry Weston, el que nos ayuda a la contracción del iris, es decir, la miosis pupilar, o la pupila. Muy bien. Tercer elemento, que ya no se llama folículo inferior, sino folículo superior. Y tercero. Y cuarto elemento, en que aquí ya dejó de existir el lenisco lateral, ya no existe el lenisco lateral, sino que aquí, en este caso, porque en algunas ocasiones le llaman a toda la vía, digamos, a nivel de puente y de médula y de mesencéfalo al trigémino, lo ponen como lenisco trigeminal. El núcleo sensitivo principal y el núcleo mesencefálico a veces lo denomina lenisco medial, pero no siempre lo controla. Entonces, aquí por eso es que en el curso anterior ustedes vean 4 cosas, no 3, ¿ya? Porque le nombran acá al trigeminal. Entonces desaparece el lenisco lateral, porque ya hizo su sinapsis, ya no hay más audición. Él ya se va por vía del folículo inferior hacia cuerpo veniculado medial. Pero este de aquí, pues no se conecta, ¿con quién se conecta el folículo superior? Lateral. Muy bien. Entonces de allí las otras estructuras siguen siendo iguales. Entonces ahí tenemos el complejo oculomotor, tenemos los núcleos rojos, los folículos superiores, y aquí tenemos los dos fascículos, el lenisco medial y el lenisco espinal, y ya no tenemos lenisco lateral. Otra cosa que tienen que tener presente, y esto después cuando haga la práctica y con sus conocimientos también, que la distribución del descenso de fibras a nivel de los pedúnculos cerebrales se dan de la siguiente forma. Aquí no que sale todo el grupo, ocupa el lugar que puedes, donde quieres. Súper ordenadito. ¿Ya? Entonces tenemos que, miren ustedes, en un tercio medial están las frontopontinas, en un tercio lateral las temporopontinas, y en la parte media es que desciende el haz córtico-espinal y el haz córtico-nuclear. ¿Ya? En el centro la córtico-espinal y córtico-nuclear, y las otras las temporopontinas y las fibras frontopontinas mediales y temporopontinas en los extremos. Bueno, muy bien, entonces vemos así un esquema donde están los núcleos rojos,
está el núcleo rojo, todo núcleo rojo, el complejo oculomotor, el folículo superior, y aquí solamente dos de los el medial y el y allí pedúnculos cerebrales, sustancia negra, pues, sustancia precortal, acueducto cerebral, siempre bajo pasta. Estos limniscos son los que van a modificarse de acuerdo con la amnesia. Y el lateral se queda en folículo y luego ya no acompaña más en los otros. ¿De qué forma el folículo superior se puede modificar en específico por el Por el núcleo rojo. Eso es una de las cosas más características, realmente en cuanto a imagen. ¿Ya? ¿Ves? Dos bolitas bien hechas. Y alrededor, ahí. ¿Sí ven? O sea, folículo. la corte del folículo superior se modifica por el Núcleo rojo. Núcleo rojo. Ahí sí ven ustedes las bolitas. Nadie va a decir allí que es de pulsación. No, no. Y en la parte central, allí, en la parte central, las Del centro era cortical signal y cortical nuclear. Ese es un cuadro, lo que es en donde vemos en cada ubicación más o menos los núcleos o los elementos que tenemos. Lo que ya bueno, esto es para acordarnos un poquito de los movimientos del ojo, los músculos extraoculares, ¿verdad? El recto superior, el recto inferior, el recto medio, el oblicuo inferior, ¿verdad? Y el elevador del párpado están dados por el Tercero. tercer par. El recto lateral, solo esto, está dado por sexto par. Y el oblicuo superior, troquial. Solo es troquial. Oblicuo superior, aquí todos estos músculos están elevados por el tercer par, excepto recto lateral y el oblicuo superior. El resto es tercero. Tercero, 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 tercero. ¿Ok? Estamos, ¿no? Confundían con los núcleos rojos. Esto, recto lateral, el sexto, oblicuo, cuarto. El resto es tercero. Son tres, incluido el elevador del parto. También tercer par. Estamos hablando de la función motora. Muy bien. Lesión del tercer par que nos da mitosis palpebral, porque el elevador ya dejó de elevarnos, de levantarnos para poder abrirnos el ojo. Entonces hay caída. Y miren ustedes hacia dónde se dirige el globo ocular. Hacia la parte lateral. ¿Por qué? Porque en ese momento el recto lateral está ejerciendo la acción, está fuerte la acción, entonces lleva el globo ocular hacia allá, ¿verdad? Y también, si en algunas ocasiones compromete, miren ustedes, la pupila, entonces ya no hay miosis, no hay midriasis, no hay dilatación. Entonces la lesión completa de un tercer par va dada por eso, por tosis palpebral, midriasis pupilar y también la imposibilidad de este tercer par realizar las otras acciones. Hay una desviación del globo ocular hacia afuera, porque el recto lateral lo está alando, es el que tiene fuerza, el sexto. Esta es una lesión en cambio del sexto par. Como tenemos, exacto, no hay movimiento lateral. Entonces el ojito está siendo atraído por el recto interno. Tercero. Por el tercero. Motor. Ajá. Entonces tiende hacia la parte central. Y este es una lesión del fascículo longitudinal medial. Aquí, al mirar hacia la izquierda, en dirección de la flecha, miren ustedes
que un ojito sí corre, el recto lateral está bien, pero el otro está en el centro, no tiene movimiento, se llama oftalmología, donde existe movimiento. Pero esto lo podemos diferenciar de pronto con un sexto par, ¿verdad? O alteración de otro músculo ocular, porque en la convergencia, los dos ojitos con una lesión del fascículo lobular medial, los dos ojitos convergen, se dirigen hacia adentro. En un sexto par no tiene por qué mover. ¿Ok? Se queda ahí, paradito y no puede correr. Bueno, muy bien. Se queda hacia ese lado, ¿verdad? No quiere. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta más? No. Vamos a quedar todos.